Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 13 de marzo de 2024. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas o comentarios a questions@schillerinstitute.org o pueden publicarlos en el chat de YouTube. Tenemos mucho que cubrir hoy, Helga, porque hay todo tipo de declaraciones locas de la OTAN y de los funcionarios de la Unión Europea sobre la guerra sustituta contra Rusia desde Ucrania y la expansión para que las FDI lleven a cabo un asalto anticipado en Rafah. Pero yo quiero mencionar un acontecimiento en Estados Unidos después de que cada partido eligió a su propio candidato en las elecciones primarias de ayer. Y esta es una pregunta de alguien que nos ve en Europa que escribe: las encuestas muestran que pocos estadounidenses quieren que la presidencia se decida entre Trump y Biden. Parece que eso es exactamente lo que van a conseguir. Y se pregunta, ¿es esto lo mejor que puede ofrecer el sistema político estadounidense? ¿Y es demasiado tarde para que Diane Sare sea candidata independiente para la presidencia? Bueno, seguro que ella es la persona que tendría el calibre para ser candidata presidencial y para ser un buen presidente con certeza. Si podemos hacerlo, no lo sé. Depende de si podemos movilizar el apoyo suficiente a tiempo. Ya es muy tarde en la campaña electoral, pero creo que esto ocurre no solo con un sistema presidencial que desgraciadamente ya no es tan democrático, sino más bien plutocrático, donde para ser candidato al Congreso cuesta $5 millones o más. Al Senado se le puede añadir un cero y para presidente se necesita mucho más dinero que eso en circunstancias normales. Creo que la cuestión es, ¿pueden Diane Sare, José Vega y algunos otros candidatos independientes movilizar a suficiente cantidad de gente para hacer una alternativa? Es muy difícil. Creo que todo esto es el resultado tardío de lo que la élite estadounidense le hizo a mi difunto esposo Lyndon LaRouche, quien después de todo se postuló 8 veces como candidato presidencial. Y la forma en la que lo trataron, ahora mucha gente recibe el tratamiento LaRouche, pero ya ven cuál es el resultado. Este es un país esencialmente en medio del derrumbe y uno solo puede esperar que eso motive a suficiente gente para de hecho apoyar a Diane Sare. Tenemos una pregunta sobre el plan Oasis. Alguien escribió, por muy importante que sea el apoyo al plan Oasis por parte del congresista mexicano Robles, ¿ha habido algún apoyo por parte de oficiales electos en Occidente y prevé que los haya? Sí, ahora mismo estamos organizando una conferencia para el 13 de abril. Ya puedo decir que tenemos el apoyo de algunas personalidades importantes que no daremos a conocer antes de la conferencia, pero en realidad estoy muy optimista de que si solo conseguimos unas cuantas personas relevantes, preferiblemente congresistas, presidentes, expresidentes, exoficiales electos, embajadores de varios tipos, y luego esperamos que los jóvenes también apoyen la demanda de que se haga realidad el plan Oasis en las manifestaciones por un alto al fuego y por la paz en el suroeste asiático. Creo que esto puede tener éxito. Así pues, no tengo una respuesta total a su pregunta, aparte de que le pido que nos ayude a encontrar a estas personas y a formar parte de la fuerza organizadora para hacerlo realidad. Tenemos una pregunta de Manashi, un colaborador habitual. Como africano, le gustaría que hablara de cómo el enfoque del Plan Oasis para el desarrollo económico mutuo puede aplicarse para abordar los retos y oportunidades a los que se enfrentan las naciones africanas. Creo que
El Plan Oasis es solo el prototipo de lo que se puede hacer en todas partes donde haya falta de desarrollo. El proyecto más importante que llevamos impulsando desde hace 3 décadas es el proyecto Transaqua. Se trata de ayudar a media docena de países del corazón de África, desviando entre el 3% o el 4% del agua del río Congo, que corre sin utilizarse hacia el Atlántico, y llevarla a través de un sistema de canales y ríos hasta el lago Chad. Esto permitiría regar a todos los países vecinos. Ayudaría a irrigar buena parte de la zona del Sahel y proporcionaría energía para parques industriales y proyectos similares. Es decir, con toda seguridad, si se logra el Plan Oasis, entonces tenemos naturalmente el importantísimo proyecto Avicena para la reconstrucción de Afganistán, y todos ellos pueden integrarse al puente terrestre mundial, porque en realidad todo el sur global carece de desarrollo. Y con suerte, con la campaña del Plan Oasis y con el proyecto Avicena en buen camino, realmente podremos derrotar a este subdesarrollo y hacer que la parte sur del hemisferio un jardín y bosques florecientes y buenas áreas para que la gente viva y prospere. Tenemos una pregunta más de este tema que acaba de llegar. Alguien preguntó, ¿el fracaso de este tipo de proyectos se debe al racismo, neocolonialismo o simplemente a la ignorancia? Creo que el actual sistema económico neoliberal que domina a gran parte del sector transatlántico y que se extiende a los antiguos países colonizados a través de determinar las condiciones comerciales y de exportación e importación y los servicios de crédito y demás, está orientado a hacer más ricos a los ricos, y esto está llegando ahora a un punto absurdo, porque si los multimillonarios se hacen tan absolutamente ricos que no es posible que gasten todo el dinero en toda su vida en carros deportivos y caviar y en todo tipo de lujos, mientras miles de millones de personas están siendo literalmente condenadas a apenas realizar su potencial humano y a la muerte prematura. Este es un sistema que no puede continuar y no va a continuar porque ahora mismo los países del sur global están trabajando con el BRICS Plus y otras organizaciones del sur global para formar un sistema económico alternativo. Y el problema ahora mismo es que el peligro de guerra actual, que es gigantesco y crece día a día, y deberíamos dedicar algún tiempo a discutirlo porque es extremadamente urgente que la gente sea consciente de ello, que el peligro de guerra proviene del hecho de que las actuales élites del norte global u occidente colectivo, o como quieran llamarlo, están decididos a mantener el sistema que les ha dado enormes ganancias, que ahora están convirtiendo en una economía de guerra total, como en Europa, donde se esfuerzan por transformar todas las economías europeas en economías de guerra. Y si nos fijamos en el mercado de valores, las acciones del complejo militar industrial están subiendo enormemente, pero ¿a qué costo? Estamos alcanzando con absoluta rapidez el punto de no retorno y hay peligro incluso de la escalada de las dos crisis regionales hacia una guerra nuclear global. Así que, en cierto sentido, eso es lo que tenemos que remediar urgentemente. Y le hago un llamado a todos los que están viendo este programa para que se unan al Instituto Schiller para convencer realmente a la gente del norte global de que hay una alternativa disponible, que si Estados Unidos y los países europeos decidieran cooperar con los países del sur global, los recibirían con los brazos abiertos. He oído muchas veces palabras de los líderes rusos y chinos
de que están dispuestos a tener tal cooperación, pero todas estas ofertas han sido rechazadas por el Occidente colectivo hasta ahora. Pero es extremadamente urgente que cambiemos esto antes de que sea demasiado tarde. Parece que estamos recibiendo varias preguntas sobre este tema. Hay una de alguien que escribió sobre la entrevista de Putin, creo que hoy, con RIA Novosti, en la que acusó a los $1.000 millones de parasitar a otros pueblos de África, Asia y Latinoamérica. Según esta pregunta, Putin dijo, refiriéndose a los $1.000 millones, pero deben darse cuenta de que el baile de vampiros se está acabando. Así que la pregunta es, ¿qué quiere decir con los $1.000 millones? ¿Y cree que el Sur Global y el BRICS podrían acabar con este sistema parasitario sin el apoyo de Occidente para hacerlo? Acabo de leer esta entrevista de Putin con RIA Novosti antes de este programa y creo que es realmente una señal de alarma, porque naturalmente los principales medios de comunicación inmediatamente le han cambiado el sentido y dicen que Putin está amenazando al mundo con una guerra nuclear. Pero eso no es lo que dijo. Dijo que Rusia está preparada, que están básicamente en alerta. Su sistema de triada nuclear está en alerta todo el tiempo y naturalmente la doctrina nuclear rusa es que si los dirigentes rusos piensan que la integridad de Rusia está en juego, usarán esas armas. Y eso es, en cierto sentido, una señal de alarma, porque con la presión para que Alemania mande el misil de crucero Taurus a Ucrania, que es capaz de alcanzar a Moscú desde la frontera ucraniana, este podría destruir el Kremlin, podría destruir a los ministerios rusos y sumado a las declaraciones de Macron pidiendo que las tropas francesas y otras tropas de la OTAN se desplieguen a Ucrania, estamos llegando muy rápidamente al punto de no retorno. Así que Putin está respondiendo a eso y deja muy claro que Occidente se arriesga a la aniquilación de la civilización si sigue presionando más. Ahora bien, lo que él quiere decir con los $1.000 millones es simplemente la gente que he mencionado antes, la gente que ha sido, a sabiendas o no, la beneficiaria del sistema neoliberal. Ahora bien, ese sistema ha sufrido una enorme transformación porque, aunque el sistema de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, no fue como lo pretendía Franklin Delano Roosevelt, porque fue organizado debido a la muerte de Roosevelt por Churchill y por Truman, así que no cumplió lo que exigía Franklin Delano Roosevelt, de que el sistema de Bretton Woods hiciera posible el desarrollo de los países en desarrollo, pero le hizo algún bien a los países del norte global. Creo que más o menos 2 años de estabilidad y crecimiento económico proporcionó el marco para la reconstrucción de los países que habían sido destruidos por la Segunda Guerra Mundial y creó la estabilidad. Fue un periodo de prosperidad en Europa y Estados Unidos, pero entonces ese sistema fue desmantelado. Mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, fue absolutamente profético cuando dijo el 15 de agosto de 1971, cuando Nixon eliminó los tipos de cambios fijos y adoptó los tipos de cambio flotante. LaRouche en ese momento dijo que si se continuaba por ese camino nos llevaría a una nueva depresión y a un nuevo fascismo y al peligro de una nueva guerra mundial. Y lo que quería decir con eso es que si se seguía llevando al sistema de tal manera que solo beneficiaba a los especuladores, con la idea loca de que el dinero hace dinero en detrimento del sector de máquinas y herramientas, de la mediana industria, y eso ocurrió de manera sucesiva en las décadas siguientes hasta el punto en que ahora la economía real se está derrumbando, como en Alemania,
está en caída libre. La infraestructura de Europa está en mal estado y la infraestructura de Estados Unidos está en pésimas condiciones. Así que hubo una especie de acumulación primitiva contra la economía real y ahí es donde estamos ahora. Pero mientras tanto, proporcionó a mucha gente en Europa y Estados Unidos un nivel de vida muy alto, relativamente hablando. Y eso es lo que los rusos quieren decir por los 1.000 millones de oro. Naturalmente, si se piensa en el hecho de que tenemos 8.000 millones de personas, bueno, puede que haya otros 1.000 millones en otros países de Asia y otros lugares a los que les va bien, pero hay miles de millones de personas que o son absolutamente horriblemente pobres o no les va bien, lo que significa que no tienen suficiente para comer, para estudiar, para sacar adelante a sus familias. Así que creo que hay que poner remedio a esta discrepancia entre los 1.000 millones de oro o el segmento de la población que es relativamente rico y la inmensa mayoría de la gente que es pobre. Y creo que los países del sur global están en proceso de hacerlo y creo que son muy capaces de hacerlo por sí mismos sin el apoyo de Occidente, porque si Occidente se vuelve contra ellos y les dice, no queremos cooperar con ustedes, sino que queremos intentar suprimir su desarrollo, los países del sur global serán muy capaces de hacerlo por sí mismos y actualmente tienen la mentalidad de hacer exactamente eso. El único problema es que si el norte no coopera, sino que se mantiene en una confrontación geopolítica, me temo que desembocará en la Tercera Guerra Mundial. Así que tenemos que hacer todo lo posible para que la gente entienda que estamos sentados en un mismo barco y que o prosperamos todos o no prosperará ninguno. Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Podemos tomar sus preguntas, pueden enviarlas a questions@schillerinstitute.org. Tengo una pregunta sobre la política en Oriente Medio de alguien que se identifica como judío estadounidense. Se refiere al informe de que cientos de rabinos redactaron una carta para Biden pidiéndole que presionara para conseguir un alto al fuego, pero que lo mejor que podría hacer Biden sería decir que una invasión de Rafah sería cruzar una línea roja, pero que va a seguir apoyando a Israel. Así que pregunta, ¿qué se puede hacer para detener el genocidio israelí si Biden no hace nada? Es una pregunta muy difícil. Creo que lo que están haciendo estos rabinos es exactamente lo correcto. Y solo cabe esperar que haya más gente que se ponga en pie, porque lo que está ocurriendo en Gaza es sencillamente una catástrofe desgarradora que pone en tela de juicio la fibra moral de la humanidad en su conjunto. Si no podemos resolverlo, estamos fracasando como humanidad. Por eso estamos impulsando tanto la idea de un plan oasis. Es decir, la idea de que hay que tener más agua dulce en toda esta región, pero especialmente entre Israel y Palestina y los vecinos, Siria, Yemen, Irak, otros países, porque si nos fijamos, esta región es totalmente desértica. Las únicas zonas que no son desérticas son las que los países de los estados del Golfo, los Emiratos Árabes Unidos, Dubái y otros estados del Golfo, lo que han hecho en traer agua dulce del océano mediante la desalinización del agua del mar para hacerla potable y fresca. Y se puede ver que estas franjas costeras son como oasis. Están floreciendo. Son increíblemente ricas en vegetación. Esto ha ocurrido durante casi 30 o 40 años. Son jardines exuberantes, campos exuberantes con todo tipo de plantas, de modo que hasta los pájaros han cambiado sus migraciones de invierno a verano, porque este es un lugar agradable para descansar y tener comida.
Así que este principio podría aplicarse a Israel, a Gaza, a Cisjordania, a Palestina, a Jordania. Y hemos actualizado una propuesta que hizo Lyndon LaRouche ya en 1975, que es la idea de conectar el Mediterráneo a través de canales al Mar Muerto, de ahí al Mar Rojo, y luego utilizar el agua desalinizada para regar para los campos agrícolas, para la silvicultura, para los parques industriales, para infraestructura. Así que básicamente hay que tener la visión de que en unos años todo el suroeste de Asia podría parecer tan densamente desarrollado como Alemania. Alemania es un país con una infraestructura increíblemente bien desarrollada, aunque ahora se esté desmoronando, pero sigue estando muy desarrollada, con vías navegables integradas, el Rin, por ejemplo, donde hay buques de carga que van a los puertos marítimos de Holanda, por lo que están conectados con todo el comercio marítimo internacional. Y Duisburgo, que es un puerto interior, está conectado por ferrocarril y autopista. Así que si se piensa en esa densidad de infraestructura que se puede ver en Alemania, es o ha sido la fuente de desarrollo para Alemania, porque una infraestructura integrada densa es la precondición para una alta división del trabajo, para la producción diversificada. Y si eso se desarrollara en el suroeste asiático, no hay razón en el universo por la que todos los países del suroeste asiático no pudieran tener un nivel de vida como el que tuvo Alemania cuando todavía estaba en ascenso. Ahora mismo ya no lo está. Pero Alemania es un modelo de cuando se tenía una clase media muy bien desarrollada, una industria mediana y funcionaba muy bien. Y no hay ninguna razón por la que no se pueda aplicar ese concepto al suroeste asiático con el plan Oasis. Tendremos una conferencia sobre este tema el 13 de abril, a la que todos deberían inscribirse, participar y hablar de ello a la gente, porque creemos que si un número suficiente de personas, especialmente jóvenes de la región, tuvieran la idea de que si se avanza hacia una cooperación pacífica entre israelíes y palestinos y todos los demás, hay un futuro que es brillante y hay una razón para superar largos conflictos y que debemos poner fin a esta guerra interminable, porque si se sigue haciendo lo que está ocurriendo ahora desde hace varias décadas, será la miseria para todos y no le conviene en absoluto a ningún país. Así que tenemos que inculcar esta idea de esperanza y visión de futuro y ojalá podamos resolver la situación. Se pueden inscribir en la conferencia del 13 de abril, que será en línea, y el enlace para inscribirse está en la página principal del Instituto Schiller. También pueden descargar el video que hizo la organización de LaRouche, Jason Rose, sobre el plan Oasis y circularlo, porque es material que ningún otro lugar ha cubierto, excepto nuestras publicaciones. Ahora, quiero volver a la guerra de Ucrania por un momento. Recibimos una pregunta que dice: usted, señora LaRouche, habló de las iniciativas diplomáticas de China para poner fin a la guerra de Ucrania. ¿Qué es lo que China propuso? El enviado chino para esa región, Li Wei, acaba de hacer otra gira. Habló con gente en Kiev, en Moscú, en Bruselas, Varsovia, Berlín y París. Y en el primer aniversario de la guerra, China propuso un programa de 12 puntos, que es una propuesta inicial muy detallada sobre cómo volver para que haya una solución diplomática de todos estos conflictos y obviamente el desarrollo económico en el contexto de la iniciativa de la Franja y la Ruta sería un componente extremadamente importante para la reconstrucción de Ucrania. Creo que esa es ahora la propuesta más activa. China también hizo otra propuesta, dado su gran
preocupación de que se salga de control el conflicto entre la OTAN y Rusia, que creo que debe tomarse muy en serio, y se trata de la idea de que las dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia, deben restablecer el control de armas y volver al tipo de enfoque de desarme que existía, incluso en el periodo de la Guerra Fría, y que ahora no existe porque esencialmente se cancelaron todos los tratados. Después, el Papa pidió que Ucrania izara una bandera blanca y negociara. Este fue otro ejemplo de una increíble campaña de distorsión por parte de los medios de comunicación, porque lo que dijo el Papa, que una vez que uno reconoce que ha perdido, es importante tener el valor de negociar, porque de lo contrario, morirá mucha gente sin ninguna buena razón. Ahora, creo que esto es muy importante porque se publicó un nuevo artículo de la revista francesa Marianne. En él se describe con gran detalle y no tengo motivos para dudar de que sea exacto, porque se relaciona a otros informes que habíamos recibido antes sobre por qué la situación en Ucrania es tal que ya no se puede ganar militarmente. Que es simplemente porque hay una discrepancia increíble. Los rusos tienen mucho más personal, tienen mucho mejor equipo de ingeniería para la fortificación, tienen suministros de municiones y básicamente la posición de Ucrania no se puede mantener y la guerra se perdió de facto. Eso es lo que opinan varios expertos militares de Suiza, de Francia, de Italia, de Alemania. Así que en una situación así, decir básicamente acabemos con esto y reconstruyamos un futuro no es algo que se pueda atacar. Y creo que una propuesta así es extremadamente urgente en un momento en el que si continúa esta escalada con el Taurus y las ideas de poner tropas occidentales sobre el terreno, ahora hay cada vez más informes de que ya hay tropas de la OTAN sobre el terreno, de Francia, de los británicos, de los estadounidenses, y creo que estamos llegando muy peligrosamente cerca de una línea roja que cabe decir que si la gente pensara en lo que está en juego aquí, se trata de la guerra global termonuclear. Y si se llega a eso, no quedará absolutamente nadie que siquiera pudiera considerar por qué sucedió. Y dado el hecho de que hay informes que se hicieron en épocas anteriores en los que se estimaba cuántos millones de muertos podemos permitirnos que haya en una guerra así, quiero decir, tales informes solo los pueden hacer gente que está en un manicomio. Y le pido disculpas a la gente del manicomio. Pensar así significa que se está jugando con la existencia de la humanidad. Y si se llega a una guerra termonuclear global, todo lo que hicieron nuestros padres, abuelos, los poetas de siglos anteriores, los compositores, cualquier cosa que la gente haya hecho sería en vano, porque no quedará nadie para disfrutar de lo que se creó. Así que lo único que puedo decir es, mira, actuemos de manera diferente. Se puede cooperar con el sur global. Hay una solución para salir de esta situación, pero me preocupa muchísimo que la clase política actual, Simon Jenkins en The Guardian, dijo que toda la clase política de Occidente es tan inepta que no es capaz de reconocer que todas sus políticas de las últimas décadas son un fracaso. Y ese es el mayor problema. Así que debo decir que tenemos que mantener un debate alternativo
y decir básicamente que necesitamos una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que tenga en cuenta los intereses de todas las personas del planeta. Y me complace mucho saber que el diputado Benjamín Robles de México le hizo un llamado a todos los congresistas y parlamentarios del mundo para que le ayuden a incluir en el orden del día una conferencia internacional sobre esto. Y yo les pediría no solo que difundan el plan Oasis, sino también que hagan llegar esta carta del diputado Robles a todos los congresistas y alcaldes, legisladores estatales y otros oficiales electos para que se unan al esfuerzo de poner sobre la mesa una arquitectura diferente. Tengo una pregunta más para ti de alguien que pregunta sobre tu conocimiento sobre China. Escribe que Steve Bannon y otros miembros del grupo de presión antichino están aplaudiendo lo que llaman el colapso de la economía china, los problemas de bienes raíces, la desaceleración. Pero entonces dice, ahora hay informes de que las exportaciones de China aumentaron más de un 10% interanual, y especialmente con ventas a India, Brasil y otras naciones del sur global, y pregunta, ¿cuál es su opinión al respecto? Y este cabildo antichino, ¿es por eso que ahora están tratando de impulsar un proyecto de ley en el Congreso para prohibir TikTok? Bueno, estas personas son simplemente incompetentes. Pronosticaron la caída de la economía china tantas veces e igualmente se equivocaron tantas veces. Y no lo entienden, que China no está llevando a cabo la especulación con el propósito de la economía, sino que están poniendo todo su énfasis en la innovación, innovación, innovación. Y así es como fueron capaces de evitar los desarrollos cíclicos típicos de las economías. En otras palabras, no se tiene una curva de Leontief o no se tiene acontecimientos cíclicos, porque continuamente inyectan los descubrimientos más avanzados en la ciencia y la tecnología en la economía, y de esa manera han evitado exactamente que haya un colapso. Por otro lado, están construyendo ahora, como respuesta a este desacoplamiento geopolítico o desarriesgar, como ellos lo llaman, de Occidente. China dice, bueno, entonces vamos a construir mercados en el sur, invertiremos a largo plazo, que no es tan a largo plazo, pero no se enfocan en las ganancias diarias, sino dicen, invertiremos en construir mercados en el sur global, proporcionando a estos países puertos y aeropuertos, ferrocarriles y puentes, y de esa manera están haciendo más ricos a los países en vías de desarrollo, y así están desarrollando un mercado para los productos chinos, y básicamente están aumentando la exportación e importación con todo el sur global. Es una estrategia ganadora. Así que creo que los que predicen el fin del mundo con respecto a la economía china son ideólogos, y los ideólogos rara vez tienen conocimientos científicos, y creo que en el caso del señor Bannon es una descripción justa caracterizarlo de esa manera. Helga, tengo una pregunta rápida más para ti de otra persona que nos ves desde hace tiempo. ¿Por qué crees que Macron haya adoptado una línea dura contra Rusia en Ucrania en su llamado para que se envíen a las tropas de la OTAN sobre el terreno? A Macron lo describen algunas personas como un camaleón que puede cambiar de color muy rápidamente. Durante su carrera política ha dado algunos discursos muy bonitos, y si uno le cree, pensaría que el mundo se está convirtiendo en un paraíso, pero siempre hay una gran diferencia entre las palabras y los hechos, y creo que Macron tiene pánico porque tiene los mismos informes que mencioné antes en relación con este artículo en Marianne, y los militares franceses que tienen una evaluación muy sobria sobre cuál es la situación actual de la guerra en Ucrania.
Y como Macron conectó tanto su destino político con la idea de ganar en Ucrania, que esto es en realidad una acción desesperada. Y creo que ha hecho que la brecha entre Francia y Alemania aumente aún más, así que la Unión Europea no está tan unificada en absoluto. Creo que Macron lo está haciendo en lo más mínimo por razones internas, por las próximas elecciones y así sucesivamente, pero no es muy inteligente por su parte en absoluto. A juzgar por lo que se escribe sobre él en la prensa francesa, la palabra camaleón puede ser el término menos malo que se le aplica. Helga, creo que se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos esta semana. ¿Algunas palabras para terminar? Me gustaría que la gente se tomara muy a pecho lo que he dicho sobre el peligro de una guerra termonuclear, porque no diría esto si no fuera extremadamente grave. Y al contrario que en los años 80, cuando tuvimos la crisis de los misiles de medio alcance, de los SS-20 y el Pershing II, había cientos de miles de personas en las calles de muchos países y hablaban del peligro de la Tercera Guerra Mundial. Helmut Schmidt, por ejemplo, hablaba de eso cada 2 días. Y ahora, cuando la situación es realmente mucho más peligrosa, porque ya no existen todos los canales extraoficiales que incluso en el apogeo de la Guerra Fría, en la crisis de los misiles de Cuba, existieron entre Khrushchev y Kennedy, la gente no está en la calle, o está en la calle por todo tipo de razones, pero no por la verdadera razón, que es el peligro de una guerra termonuclear. Así que, por favor, conozcan el tema y colaboren con el Instituto Schiller. Ok, gracias Helga, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima semana.